Shalom Aleichem, Shabbat Shalom a todos, bienvenidos a esta maravillosa enseñanza, a la lectura de la parashá correspondiente a esta semana. Bienvenidos todos, Ish a Ish. Espero que este ciclo, este Rosh Chodesh, sea de verajá para todos y cada uno de ustedes, ¿bien? Si les parece, vamos a dar un minuto para comenzar de forma conjunta con esta enseñanza. Y bueno, pues el día de hoy es maravilloso. Hoy tenemos un Sefer Devarim. Comenzamos pues con el quinto libro de Humash, quinto libro de la Torá, que Moshe Rabenu entrega para que cada uno de nosotros podamos el día de hoy aprender algo muy importante sobre los principios que debemos de nosotros tomar en cuenta cuando vamos a tener que corregir a alguien, porque muchas veces nosotros debemos de tener cuidado en cuando algo es una crítica, la shonará, una lengua que daña, a realmente generar un evento positivo hacia los demás. Bien, pues si les parece, vamos a comenzar el libro de Devarim, capítulo 1, verso 1. Hay cinco puntos que nos enseña Humash, se tocan principalmente. Uno de ellos es cuando Moshe Rabenu reprende al pueblo de Israel antes de llegar a Eretz, cuando él asigna pues precisamente o delega responsabilidad a otras personas y que deben de cumplir también ciertas características para que puedan dirigir precisamente pues a este maravilloso pueblo. Bien, y bueno, pues vamos a comenzar con lo siguiente. Hay un texto muy interesante, Pasuk, dice Devarim lo siguiente: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. Todas estas tierras que menciona, que ahorita diremos, bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, está haciendo referencia a todos los lugares donde el pueblo de Israel siempre se enfrentó a una serie de pruebas. Algunas de ellas pues no las pasaron, otras sí se pasaron, pero bueno, pues aquí menciona algo muy importante y es precisamente sobre los reproches que realiza constantemente Moshe Rabenu al pueblo de Israel, porque también sabemos que por causa de la influencia de todo su entorno, Moshe tampoco pudo recibir por herencia pues las bendiciones que estaban presentadas para él. Y bueno, comenzamos primero con lo siguiente. Dice lo siguiente en el verso 9, capítulo 1, verso 9, dice: en aquel tiempo yo les hablé diciendo, yo solo no podré llevarlos, que el Eterno, que los ha multiplicado en gran manera, y he aquí que hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en la multitud. Que el Eterno de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora son, como nos lo ha prometido, pero ¿cómo voy a llevar yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Bien, es muy importante, primero, que nosotros reconozcamos las limitaciones que tenemos, la finitud que tenemos como seres humanos. Y ser muy honestos como lo hizo Moshe Rabenu. ¿Qué dijo Moshe Rabenu? Tengo muchas actividades que realizar, tengo mucho trabajo por hacer, toda la gente todos los días, son miles de casos que me están presentando, pero reconoce pues dentro de su género humano que hay una limitante. ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos viviendo precisamente situaciones que nos están generando estrés, angustia o aflicción? Tenemos que aprender a reconocer que necesitamos ayuda, porque si nosotros no lo hacemos, generalmente nos vamos a estar enfrentando a situaciones cada vez más y más complicadas, situaciones que muchas veces nos llegan inclusive a enfermar. Esto es algo que nos enseña a nosotros también el estudio del Zohar de manera constante, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que aprender a delegar responsabilidades y no sentirnos mal porque tenemos nosotros una limitante en todo lo que nosotros actualmente realizamos, ¿bien? Ahora bien, ¿por qué se delega esa responsabilidad y por qué razón estipula que deberían de ser hombres con experiencia, así como mujeres, podría ser, porque recuerde que también el hombre generalmente es reflejo de otros personajes, así como la mujer puede instruir a las mismas en áreas que competen únicamente a su género, de preferencia. Esto no significa que no pueda hacer
también ello la mujer o el hombre. Pero menciona aquí que se tenían que seleccionar personas sabias, entendidas y expertas para que sean aquellas que guíen, que dirijan, que tomen las decisiones y así de esta forma se pudiesen emitir juicios válidos. Y eso es muy importante, porque ¿qué sucede? La religión dice que no debes de juzgar a las personas, la Torá dice que sí, pero hacerlo con un juicio justo. Aprender a identificar cuando alguien se está equivocando. ¿Y por qué se pide que tenga estas características? Bueno, porque precisamente cuando una persona ha vivido una serie de experiencias, va a tener las herramientas necesarias para poder ayudar a sus generaciones venideras. Hoy yo le voy a hacer hasta una pregunta. Si usted tuviese que, que aconsejar a una persona, ¿usted cómo cree que podría entender lo que está viviendo un individuo? ¿Basado únicamente en la teoría o basado en su propia experiencia? Dice el libro de Eclesiastés algo muy importante. Dice que no hay nada nuevo que se haga bajo el cielo que no haya ocurrido antes. Y también sabemos que nuevas generaciones hay constantemente. Así que algo que usted podría considerar que ha sido escuchado no es así. Inclusive, hace poco platicaba con un grupo de personas muy apreciadas y mencionábamos algo, que como siempre hay generaciones nuevas, siempre se van a estar exponiendo a cometer los mismos errores que cometimos nosotros. Voy a poner un ejemplo. No sé si algunos de ustedes han escuchado que hay un grupo de empresas que son, vamos a llamarlo fantasmas, que comienzan a generar publicaciones por todos lados, pegando salarios llamativos, con horarios con mucha accesibilidad, con posiciones diversas, y mucha gente que se está incorporando al mercado laboral llega a caer en esas empresas fantasmas. Dicen que les dan un curso de superación personal, les hacen coco wash, diríamos coloquialmente, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Y les comienzan a pedir dinero y salen estafados. Y si usted escucha esto o ya lo vivió o conoció a alguien hace muchos años, usted dirá, ¿cómo es posible que la gente siga cayendo en esto? Bueno, porque volvemos a mencionar, todos estamos creciendo de manera consecutiva. Generaciones nuevas van, generaciones nuevas vienen. Y por eso Moshe Rabenu, en el libro de Devarim, el libro de Devarim o Deuteronomio también se menciona como Mishneh Torah, la repetición de la ley. En este libro de Mishneh Torah lo que hace Moshe Rabenu es recapitularle a la nueva generación cuáles fueron los errores que cometieron sus antepasados y cuáles fueron los resultados producto de la toma de decisiones de errores que en ese momento se cometieron. Pero ¿qué sucede? Moisés, era un personaje muy sabio y quería que las personas que aconsejaran a la gente también tuviesen en sí mismo esa sabiduría. ¿Y cómo se debe, según el Tanaj y según el Talmud, cómo se debe de corregir a una persona? Nosotros tenemos que aprender a eliminar, primero, como mencionamos, la Shon Hara, la lengua malvada, criticar por criticar. Eso es muy sencillo y muchas veces nosotros también estamos expuestos a participar de comentarios negativos. Cuando nosotros escuchamos la opinión negativa hacia una persona, la lengua parece que tiene comezón y también queremos nosotros hacer exactamente lo mismo. El Tanaj, ¿qué nos dice? Que debemos de tener muchísimo cuidado. Nos dice el Tanaj que nosotros debemos de ser muy sutiles y no hacer sentir mal a la persona recordándole específicamente su error. Por eso en este primer pasuk, el primer verso nos dice que menciona los lugares. No nos dice directamente Tofel, no nos dice que ahí en el lugar donde había mucho oro, el pueblo de Israel adoró un becerro. No nos dice ahí que se tuvieron orgías sexuales, porque eso iba a avergonzar a la gente. Él solamente mencionaba el lugar. Algo muy sutil. Recuerda lo que pasó en el año 2010.
Ah, no te acuerdas, quieres una pista. Recuerda que te encontrabas de viaje. Evitar generar el ridículo hacia una persona. Eso dice la Torá que es similar a estar matando a una persona debido a que estamos generando daño a su imagen o a su reputación. Así que si nosotros tenemos que corregir a una persona, lo tenemos que hacer de forma individual, aunque sean hijos. Si es el esposo, si es la esposa, tienen que arreglar la situación solos y no estar discutiendo en público para ver quién es aquel que en ese momento tiene la razón o a ver quién gana, ¿verdad? Esto no es una pelea. Tiene que haber sabiduría en todos y cada uno de nosotros, porque muchas veces cuando los padres regañan a los hijos en público, ¿qué es lo que genera en el hijo o en la hija? Más molestia, y siente que sus padres son alguien que en lugar de protegerle, le podrían estar haciendo daño. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que todo lo que se debe de ser de forma insinuante. Por eso cuando nosotros leemos las historias que vemos constantemente en el Tanaj, es un recordatorio. Mira lo que pasó por haber hecho esto. Y por eso atravesamos un mes muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál fue el mes que se concluyó? El mes de Tammuz. Entramos al mes de Ab, cuando entramos a la tierra prometida, pero no debemos nosotros de olvidar que así como el pueblo de Israel cometió todas esas fallas durante su trayecto en el desierto, nosotros no éramos Moshe, ni éramos Aarón, porque cuando leemos ahí la historia maravillosa en el Humash, ¿qué decimos? Ah, pueblo de dura cerviz, ah, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Somos muy buenos criticando, emitiendo un juicio hacia esa historia. Pero probablemente, si nosotros hubiésemos estado en esos momentos, viviendo la situación, hubiésemos nosotros probablemente cometido el mismo error. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Aprender a corregir sin avergonzar e inclusive ser muy astutos. Esperar el momento preciso. Recuerde que hoy lo que hemos aprendido también en la Kabbalah, que es no ejecutar acciones que estén fundamentadas solamente en la emoción, ¿verdad? Porque si alguien me hace enojar inmediatamente, yo reacciono. ¿Y qué dice la Kabbalah? Desde el razonamiento. Tengo que tomar un poco de aire y pensar lo que voy a decir antes de exponerlo, porque esto puede generar un conflicto muy fuerte, que muchas veces desencadena una serie de eventos nada positivos. Entonces, usted debe de aprender ¿a qué? A tener shalom, a tener paz, una vez que va a corregir a alguien. Inclusive, el libro de los Proverbios, ¿qué nos dice? El libro de los Proverbios nos da ciertas recomendaciones donde comenta, ¿qué cosa? Que una respuesta que muchas veces se llega a generar de manera pacífica, le va a permitir a la persona recibir una respuesta similar, pero dice que la respuesta que irrita a la gente, ¿qué va a generar? Va a generar pues muchísimo daño a todos los demás. Entonces dice que debemos de tener cuidado aún la forma en la que nosotros nos expresamos. Y esto es también muy importante. Inclusive, en breve les vamos a compartir una pequeña enseñanza donde se menciona que cuando nosotros tratamos de transmitir la información a todos los demás, cometemos muchísimos errores, porque pensamos que la persona está entendiendo exactamente lo que nosotros estamos tratando de decirle. Y no es así. Porque ¿qué sucede en el tema de la comunicación? En el tema de la comunicación ocurre algo muy interesante. Para esto vamos a poner un ejemplo, para que sepamos qué es lo que estamos transmitiendo. Cuando usted deja de ver por mucho tiempo a una persona amada, no sé, sus padres se encuentran de viaje, mamá, papá, algún hijo, algún hermano, pasan muchos años. Usted no lo ve y de pronto tiene un reencuentro físico con él. Cuando lo ve, ¿qué hace? Se queda parado y le dice solamente, te extraño mucho. ¿Usted cree que eso se sintió?
¿Usted se sentiría feliz diciendo eso? Seguramente no, siente que algo le falta. Habrá otro que dirá, voy y te abrazo. A lo mejor ya está transmitiendo algo diferente. Y si esta persona, además de ello, abraza y llora de la alegría, entonces está comunicándose de una forma diferente. Aquí hay 3 niveles de comunicación que nos enseña también la Kabbalah en el universo de Achilut. Nos dice que todos los seres humanos no siempre transmitimos la información como queramos sea entendida por alguien más. Vamos a poner otro ejemplo. Usted ha escuchado sobre la Torah oral. Ha escuchado que hay una tradición que se pasó de maestro a discípulo, Zohar, Kabbalah, Midrash, Talmud, Gemara, etc. ¿Qué sucede? Bueno, generalmente el rabino hablaba, respondía a las preguntas del alumno, y lo que él trataba de decir, dice aquí que los discípulos tomaban nota, dice que agarraban ahí y estaban anotando lo más que podían, porque no les daba tiempo, no había taquigrafía todavía en ese momento, ¿bien? Entonces ahí estaban ellos, lo más rápido que podían, y por eso se menciona en la Kabbalah que todos los textos que nosotros leemos son solamente una insinuación o una parte de del profundo mensaje que existe. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que leer un sefer, un texto, analizarlo. Hay que meditarlo. ¿Qué estaba pensando en ese momento el escritor? ¿Y qué estaba en ese momento pensando aquel que dictó esas palabras? Es como una obra de arte. Cuando usted observa un cuadro, ve una pintura, si usted solamente ve manchas de pintura y no le ve forma, entonces céntrese un momento y diga, ¿qué estaba sintiendo en ese momento el artista? Inclusive esta es una clave que genera éxito en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que aprender a transmitir desde el Nefesh, desde el Ruach, desde el Neshama, esa información y plasmarla. Es como una melodía. A todos nos gusta la melodía. Hay melodías que no tienen absolutamente ninguna palabra, no hay cantante, pero escucha los sonidos y usted de pronto va a decir, esta melodía me está transmitiendo algo. Tranquilidad, paz, felicidad o tristeza. Y ahí viene uno de los múltiples lenguajes que nos enseña el árbol de la vida. Dice que muchas veces nosotros no ponemos atención realmente al mensaje verdadero. ¿Y cómo se genera este verdadero mensaje? Cuando nosotros conectamos con los otros planos, con las otras dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos realmente diciendo cuando estamos dirigiéndonos a alguien más? ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que está insinuando? Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros transmitimos algo que no es muchas veces a través de la palabra. Es como aquellos que muchas veces juegan al de interpreta mi mirada, ¿verdad? O que muchas veces solamente truena los labios en señal de molestia. O hace ciertas gesticulaciones que sabe que son desagradables o que van a incomodar a una persona. ¿Cómo estamos nosotros observando? Cuando yo estoy corrigiendo, realmente lo estoy haciendo cuidando lo que está sintiendo la otra persona. Eso, mencionamos, es muy importante. Entonces, por eso dice aquí Moshe Rabenu, que ¿qué cosa? Que tenían que ser personas, hombres, mujeres, sabios, entendidos y expertos. Y dice aquí que se tenían que delegar para las miles de personas. Y esta es una responsabilidad que también le toca a usted. Porque no cualquier persona se acerca al judaísmo. No cualquier persona se introduce en el estudio del Zohar o de la Kabbalah. Tiene que ser una persona que tiene un nivel de conciencia listo para ayudar a despertar a las otras personas. Así que cuando Moshe Rabenu dice esto,
Fue un mensaje universal, un mensaje que llega a todo el universo y que se sigue replicando. Y dice, necesito personas, aún en este siglo, que ayuden a que los demás vean lo que es bueno y lo que es malo. Así que hoy usted tiene también una gran responsabilidad. Lo mencionamos en clases pasadas. Lo mencionamos ahí en Rosh Hodesh, en Luna Nueva. Dijimos que nosotros muchas veces estamos buscando un lugar donde asistir, una quejilá, una comunidad, una sinagoga, y no la hay. ¿Y por qué no la hay? Porque Baruch Hashem ha permitido que se cambie, ¿qué? La liturgia. Y Hashem quiere que ese nivel de conciencia que usted tiene hoy sea aquel que dirija. No el que critica, no el que está, por ejemplo, ahí en redes sociales diciendo que se va a burlar de una persona y estás equivocado y comienzan ahí a entrar en foros de debate. Eso no se hace en la Kabbalah ni en el judaísmo. No se participa de debates. Al contrario, si una persona se acerca y quiere conocer, usted tiene hoy esa sabiduría para poder dirigir al individuo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que mantener siempre muy presente. Primer punto, recordar dónde estuvimos nosotros. ¿Cuáles han sido los resultados cuando cometemos errores de los cuales muchas veces somos conscientes? Porque a veces nosotros mismos sabemos que si nos subimos a la barda a brincar con un pie nos vamos a caer. Entonces no digamos nosotros que no lo sabíamos, porque existía la posibilidad. Nos dice, recuerda, e inclusive, si es posible, toma en cuenta los errores que cometieron otras personas. ¿Por qué razón? Porque recordemos nosotros que cuando Moshe Rabenu va a entregar prácticamente el pueblo a Josué, aquí les dice, te voy a recordar todo lo que pasó. Y nosotros tenemos que hacer constantemente Teshuvah, tenemos que reflexionar y decir, bueno, creo que estos fueron los errores que que se cometieron en el pasado, yo no debo de esperar un resultado diferente si me estoy exponiendo exactamente a lo mismo. Bien, entonces la parashá de hoy nos dice, recuerda de dónde saliste o de dónde estás saliendo. Recuerda no volver a ser esclavo en ningún aspecto, no solamente física, sino intelectual y espiritualmente. Lo mencionamos. En la actualidad, Baruch Hashem permite que todos los lugares donde la gente asistía a un lugar a congregarse, se cerraran, para que la gente deje de tener centros idolátricos, para que la gente deje de creer que hay lugares sagrados, y que no son los lugares sagrados lo que se busca, sino los momentos sagrados, donde la gente tiene que entender que la presencia del Ser Supremo no se limita a una sinagoga, a una quejilá, a un templo, a una iglesia, como usted lo llame, una mezquita, etc. No, Baruch Hashem está en todos lados. Pero si usted que está siendo libre ahorita de ese lugar que lo esclavizaba, una vez que se abran, va inmediatamente corriendo hacia allá, es como volver a Egipto. Ser libre lleva consigo grandes responsabilidades. Y no se preocupe, porque el cabalista, el judío que comienza a tener ese despertar de conciencia, tiene algo muy interesante. Y es que le comienza a doler cuando tiene que comenzar a desapegarse de todos estos conceptos que muchas veces fueron producto de la herencia de generaciones pasadas. Así que poco a poco usted va a decir, me duele, qué complicado es, porque parece que me comienzo a quedar solo. No se comienza a quedar solo, comienza a conectar con algo diferente. Entonces, como decía Moshe Rabenu a Josué, es esfuércese y sea valiente y manténgase. Manténgase constante, porque vuelvo a mencionar, todos y cada uno de nosotros hoy tenemos el honor y la maravillosa responsabilidad de estar en la punta de la lanza. Que Baruch Hashem nos bendiga en este maravilloso Shabbat, que tengan un excelente Shabbatot. Y como hemos cambiado la dinámica,
Actualmente en la lectura de la Parashá vamos a tomar ahora 10 minutos para tener una sesión de preguntas, respuestas que vamos a estar compartiendo con todos a través de esa transmisión. Y bueno, pues si les parece, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre el tema del judaísmo, la Parashá, la Kabbalah, todo lo relacionado con los Sefer Kodesh, siéntase con la libertad. No vamos a responder, obviamente, de manera muy amplia. ¿Por qué razón? Porque pues, nos tardaríamos aquí pues, muchísimas horas. Pero lo que buscamos es que siempre haya una respuesta para cada duda, para cada pregunta que tienen cada uno de ustedes. Bien, dice por ahí que hay personas que tienen problemas con el audio. Eso es algo que tienen que mover ahí en su máquina. Habilitar el sonido, eso no es desde aquí. Tienen que por ahí moverle a sus equipos. Bien, entonces, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Puede abrir su micrófono, puede dejar su pregunta. Inmediatamente después damos gracias a Baruch Hashem por esta maravillosa parashá. Bien, entonces, adelante si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Yo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Si hoy todavía está Rosh Kodesh festejándose, ¿cómo entra el Shabbat? Ya terminó. Bueno, Rosh Chodesh ya terminó. ¿Cuándo terminó? No sé. Termina a las 21:09. Estamos en horario de la Ciudad de México. A las 21:09 termina Shabbat. Entonces, y aunque continúe Rosh Chodesh, recordemos que Rosh Chodesh es un precepto que da verajá, que se puede seguir de forma continua. Es como un puente de doble verajá. Entonces, pero ya Rosh Chodesh ya terminó y no hay ningún problema si en este caso se integra. Rosh Kodesh terminó ¿a qué horas? ¿A las 9 de la noche? Así es. Termina una hora después de cuando inicia. Empezó a las 8:08, termina a las 9:08. Bien, dice otra pregunta. Dice, los nombres de las diferentes ciudades que pasó el pueblo de Israel tiene o existe algún código oculto en cada nombre de las ciudades. Sí, recordemos nosotros que hay 4 niveles de interpretación: Peshat, Remesh, Trash y Sod. Pues recordemos nosotros que no todo lo que leemos ahí en la Torá es literal. Muchas veces es una insinuación de las dificultades a las que se va a estar exponiendo la humanidad. Entonces no debemos nosotros de entender todo de manera literal. Entonces sí, generalmente tenemos que tomar en cuenta ello. Dice More, ¿por qué ponemos la palma en la pierna derecha? Es la bendición de generación en generación. Así lo establecieron nuestros patriarcas. Entonces, para pasar una bendición, en este caso al primogénito, se coloca la palma derecha en la mano derecha, y por eso de ahí nosotros conocemos que para mantener siempre un fluir constante de bendición, siempre recibimos con la mano izquierda, recibimos pagos, regalos, etcétera, con la mano izquierda, y con la mano derecha nosotros pagamos, nosotros compartimos, obsequiamos o regalamos. Entonces, siempre la mano derecha está relacionada con este aspecto, y según el árbol de la vida, pues la mano derecha hace referencia al biná, a la sabiduría o al entendimiento. Y la biná hace referencia a la mujer. Recordemos que la mujer, al tener en su vientre a un hijo, es quien transmite una bendición o una influencia no solo genética, sino también espiritual hacia el hijo o hacia la hija. Inclusive en el judaísmo, por eso aquel que es judío lo es precisamente por parte de la madre. Entonces siempre la derecha es biná en las 10 sefirot del árbol de la vida. La derecha es la bendición que establecen nuestros patriarcas. Entonces, por eso, si usted va a realizar una verajá, lo hace con la mano derecha. Si lo vemos desde la parte mística de la Kabbalah, recordemos que cuando nosotros trabajamos con energía, jamás lo hacemos con la mano izquierda, porque eso representaría que nosotros estamos tomando algo que nos puede generar algún tipo de daño. Entonces, siempre es con la mano derecha.
Bien. Así es el de la bondad, y también en los dos cirios que compartimos, que encendemos en Shabbat, recuerde que el izquierdo es el rigor y el derecho pues es la misericordia. Bien, entonces es una respuesta de manera muy breve para poder atender a estas dudas. Bien. Bien. Pues Perdón, esa bendición siempre se pone esa posición de las manos, o nada más es en viernes o en Rosh Kodesh. es siempre, eso es siempre. Es siempre. Gracias. Baruch Hashem. Bien, pues si les parece, vamos a dar por terminar la lectura de la parashá de este Shabbat. Como siempre, pido a Kadosh Baruj Hu que sus ángeles les acompañen en esta semana, que esta semana ustedes puedan ver la bendición en cada una de las actividades que realizan en su vida, que esta semana ustedes tengan también ese amor y esa misericordia para tratar a todos los demás con ese amor que el Creador los trata a todos y cada uno de ustedes, y que tengan siempre el conocimiento de las decisiones que tengan que tomar durante todo este ciclo. Así que aprovecho para decirles Chodesh Tov, un excelente mes de Av, que esta luna nueva traiga consigo bendiciones durante estos 29 días, y que tengan un Shabbat Tov, una maravillosa semana de bendición, y que cada vez que ustedes salgan de sus hogares, regresen en paz a ellos, y que sea bendecido desde el más pequeño que habita en su hogar hasta el más grande de días. Mando un abrazo a su alma, a su corazón. Shabbat Shalom, Shalom, Ubrachot. Toda Rabá. Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom, Brachot.